Pues muy bien, aquí estamos, muy buenos días y bienvenidos a todos a una nueva sesión de IFMA en la nube. Hoy tenemos con nosotros a Leica Geosystems y concretamente a Fernando Delgado, que es Commercial Account Manager para Iberia, que nos va a hablar de la captura de la realidad y el Facility Management. Buenos días, Fernando. Buenos ¿Cómo estás? días a todos. Antes de empezar, si me permites, vamos a hacer unas pequeñas indicaciones a las personas que están asistiendo a esta webinar. En primer lugar, por favor, os agradecemos que silenciéis todos vuestros micrófonos para que no escuchemos ruidos de fondo. También a lo largo de la presentación podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat. El chat está en la parte de abajo de la herramienta, en la barra de herramientas, y al final de la sesión yo iré leyendo las preguntas y Fernando las irá contestando. También, dependiendo del número de personas que se conecten, es verdad que tenemos muchísimas personas registradas, también podéis hacer las preguntas de manera personal. En la barra de herramientas abajo hay un botón que pone participantes y ahí en la parte izquierda hay una manita azul y podéis levantar la mano. De esta manera podéis hacer de manera personal a Fernando. Y sin más, pues no le voy a quitar más tiempo. Fernando, aquí estamos para escucharte. Muchas gracias. Bueno, primero dar las gracias a IFMA por organizar este espacio donde podemos compartir nuestra experiencia, nuestras soluciones con los asociados de IFMA o las personas que en general se conectan a estos webinars. Y por supuesto a todos los participantes. Espero que estéis todos bien, de salud, dentro de todas estas circunstancias un poco raras que vivimos. Bueno, la idea de este webinar, como el nombre lo indica, es acercaros todas las soluciones que tenemos en Leica Geosystems para este proceso que llamamos captura de la realidad, o a lo mejor os suena un poco de ciencia ficción. Ahora explicaremos qué es exactamente, por si no estáis familiarizados con el término. Y la aplicación específicamente en actividades de gestión, de Facility Management, en este caso. Esta es la agenda que vamos a tener para hoy. O sea, vamos a primero presentar quiénes somos, quién es Leica Geosystems, qué es este proceso de Reality Capture, cómo se realiza ese proceso y cómo se procesa esa información de forma breve, y las aplicaciones que tiene esta tecnología en el campo del Facility Management. Quería empezar con esta expresión, que es prácticamente una regla dentro del mundo del Facility Management. Siempre que voy a algún evento de IFMA, alguien la menciona, porque es parte, ¿no?, del ADN de la gestión del Facility Manager. No se puede gestionar lo que no se puede medir. En Facility Management, pues esta máxima pues, se aplica prácticamente a todo lo medible, lo gestionable, lo documentable, gastos, ganancias, aforos, temperatura, inventario de activos, KPIs, etc. Y bueno, estáis familiarizados con ese concepto de que es difícil gestionar lo que no se conoce bien, ¿vale? Lo que no está documentado, lo que no está cuantificado. Y en Leica Geosystems, como indica nuestro lema, nos dedicamos exactamente a medir, a documentar, a posicionar, a detectar, a inspeccionar. Pero lo hacemos sobre lo más básico, y creo que no lo más importante, pero sí muy importante, que es el espacio físico que ocupamos, donde se desarrollan nuestras actividades, todas esas actividades que gestionáis desde vuestra perspectiva de Facility Management. No todas, hay muchas cosas ya que han ido a que se hacen virtualmente, que se gestionan en la nube, pero la gestión física de los activos, de los servicios, de las personas, pues se desarrolla en un espacio físico. Pueden ser edificios, instalaciones, plantas, ciudades, países, regiones. Tenemos herramientas para medir prácticamente
todo, y no es solo medirlo, sino hacerlo con la rapidez y con la precisión necesaria, o la precisión que requieren los proyectos de edificación y de ingeniería actualmente. Ya sabemos que el tiempo siempre es un elemento, un factor clave, ¿no?, dentro de todo lo que hacemos. Dentro de este amplio catálogo de soluciones que tenemos, bueno, podéis consultar en nuestra página, hay muchas más cosas de las que vamos a ver aquí hoy, pero bueno, quería centrarme dentro de este catálogo de soluciones, por supuesto, las que ocupan la parte de captura de la realidad. Es un concepto, bueno, que como muchos hemos heredado del inglés, de Reality Capture, y me quiero centrar en estas soluciones, en estos dispositivos, en este software, por su capacidad de obtener en muy poco tiempo una gran cantidad de información para describir y reconstruir y representar digitalmente ese espacio físico que estamos registrando. ¿Qué es la captura de la realidad? Bueno, hay como todos estos conceptos, cada cual tiene un poco el suyo. Para nosotros en Leica es más o menos esto, un registro de un entorno físico, pues con gran exactitud a través de diferentes tipos de sensores, como este que tenemos en pantalla, por ejemplo. El atributo principal que obtenemos con nuestros equipos es la geometría, o sea, la medición de esos elementos que tenemos en la escena que estamos capturando. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la tecnología LIDAR, una tecnología de láser escáner, que nos permite, ahora os explico exactamente cómo funciona, pero obtenemos como resultado una nube de puntos, o sea, millones de puntos, que representan la realidad que estamos registrando, ¿vale? Ese es el principal, podemos decir, atributo que registran estos equipos, pero no es el único. También podemos, en el mismo proceso de captura, registrar imágenes, o sea, fotografía en color real, con alta resolución y con un rango dinámico también alto, que nos permite tener unas imágenes de calidad superior. Y además de esas imágenes en color real, también podemos obtener imágenes térmicas de la misma escena. O sea que tenemos un dispositivo multisensor con el que podemos obtener mucha información de esa escena que estamos capturando y obtener, podríamos decir, una copia digital de esa realidad. Por eso denominamos este proceso de Reality Capture. Bueno, una cámara, todos sabéis cómo funciona. En este caso, estos equipos tienen varias para poder reconstruir una escena panorámica, 360 grados, del punto de captura. Y las cámaras térmicas, pues bueno, en vez de tener color real, pues tienen la emisividad, un rango de colores que representa la emisividad de cada punto. Bueno, ahora estamos más familiarizados con estas cámaras por todo el tema de la pandemia y en la televisión pues han tenido bastante difusión. Pero el láser escáner probablemente sea lo que conozcáis menos. Y aquí os explico con este vídeo. Esto no es de los equipos más actuales nuestros, pero el vídeo sí es bastante gráfico de cómo funciona este tipo de tecnología. ¿Cómo funciona el láser escáner? Pues desde el dispositivo se emite un pulso de luz láser a la vez que el equipo va girando en dos planos. Ese pulso láser que se emite pues va rebotando en los objetos que rodean al escáner y bueno, hay diferentes técnicas, pero a partir de ese rebote de la luz en los objetos obtenemos la distancia. Algo similar a los medidores láser de mano, que seguramente sí conocéis. Y a partir del ángulo de giro en esos dos planos, obtenemos una posición, una coordenada polar, podemos elaborar un sistema cartesiano con el que podemos obtener la ubicación precisa de cada uno de los puntos. Esto simplificado, cuando el escáner gira, pues está construido para que emita y reciba
millones de puntos. Y el resultado final es esto que estáis viendo en pantalla, que denominamos nube de puntos, porque es eso, o sea, son puntos, millones de puntos, que describen perfectamente la geometría que rodea al equipo. Y bueno, antes en el vídeo mostraba un equipo de los un poco más antiguos de Leica. Ahora mismo tenemos diferentes dispositivos que nos permiten hacer este proceso de captura de la realidad. Equipos estáticos, equipos cinemáticos que podemos ir en movimiento llevándolos en la mano o en un coche o en una mochila. Cualquiera de estos equipos nos permite recrear esa realidad que van registrando. ¿Vale? Aquí os pongo 3 ejemplos de los equipos que probablemente sean los más utilizados por nuestros clientes para hacer este tipo de tareas que vamos a ver hoy. Reality Capture en el contexto de edificios, de almacenes, instalaciones industriales. Que veíamos antes es el BLK 360, se denomina RTC 360, los dos son equipos estáticos, o sea, como el ejemplo anterior, se colocan en un trípode y se van haciendo diferentes tomas. Ahora veremos el proceso. Y este otro equipo, que es el más nuevo de esta familia, que es un equipo cinemático, dinámico, o sea, lo llevamos en la mano, sujetamos por esa asa que vemos en la parte inferior del equipo, nos vamos moviendo y a medida que nos movemos, el láser va capturando el entorno por el que nos movemos y las cámaras van registrando información gráfica, ¿no? En color real. ¿Cuál es el resultado de este proceso? Vamos a ver algunos ejemplos en este vídeo. Lo que estáis viendo es, en el vídeo general, es el resultado, esa escena real, esa nube de puntos que obtenemos de este registro. Pero no solo obtenemos información, podemos decir, realista de ese proceso, sino que esa información de la nube de puntos es perfectamente, podemos decir, seccionable, o sea, se puede utilizar para aplicaciones de ingeniería, aplicaciones de arquitectura, con una precisión milimétrica, ¿vale? La podemos insertar esa nube en cualquier software de diseño, esa nube la podemos cortar en cualquier dirección y nos sirve de referencia para crear, por ejemplo, planos o modelos 3D o mallas para que describan perfectamente esa geometría. O simplemente visualizarla como estamos haciendo en el vídeo, interactuar con ella, medir sobre eso que estamos viendo en pantalla. Y lo podemos ver o en el color real con que han capturado las cámaras, o lo podemos ver en colores o por la intensidad que emite el láser. Como veis, en prácticamente cualquier entorno es aplicable este tipo de tecnología industrial, de edificación. Y bueno, yo os estoy describiendo algunas cosas, vamos a ver algunas en el webinar, pero simplemente viendo estos recorridos seguramente se os estén ocurriendo muchísimas aplicaciones más para solucionar tareas que lleváis a cabo habitualmente en vuestro trabajo. ¿Cómo funciona esta tecnología? ¿Cómo podemos hacer esta captura? Tenemos un ejemplo de una planta, de una oficina, bueno, tiene algunos espacios cerrados, pero bueno, un entorno de planta abierta. Aquí tenemos, pues bueno, escritorios, sillas, aquí tenemos estanterías que probablemente sean altas, aquí tenemos los pilares, aquí, pues bueno, da acceso a los aseos, escalera. Os escribo esto un poco para que os situéis en los diferentes elementos que hay en la escena y cómo se captura. En este caso, con un escáner estático. Para capturar toda esa planta, habría que ir colocando el escáner en diferentes puntos de la planta, de manera que podamos capturar la mayor cantidad de información posible que describa perfectamente esa planta y podamos ir sorteando esos obstáculos, como pueden ser pilares o estanterías, ya mobiliario alto que
que bloquee el punto de vista del escáner. Entonces, si tenemos un espacio diáfano, pues podemos hacer este proceso mucho más rápido. Si tenemos muchas paredes, mamparas o mobiliario alto, pues cuesta un poco más, ¿vale? Por ejemplo, con este tipo de dispositivo, toda esta área de 650 metros cuadrados, podríamos registrarla en aproximadamente una hora, ¿vale? Con todas estas posiciones que estoy poniendo aquí. Se podría hacer en menos tiempo, todo depende de lo que nos interese capturar. Y bueno, aquí vamos a ver cómo es este proceso en un vídeo un poco más realista, ¿vale? Este tipo de dispositivos estáticos pues se colocan en un trípode, como veis, ¿vale? Puede variar el almacenamiento, un USB, puede ser directamente en el equipo, depende del dispositivo que sea. Y se puede capturar la información directamente usando solo el escáner o controlando el escáner con un tablet, que nos permite configurar ese escaneo, ordenar que se escanee, pero también ver la información que se está obteniendo durante el proceso. Nos permite también unir esos escaneos, bueno, con este dispositivo no es necesario porque tiene sistemas de navegación visual que permiten que el dispositivo, podríamos decir, que sepa en cada momento dónde está dentro de ese entorno en el que se mueve, ¿vale? Se hacen capturas sucesivas y se van uniendo, de manera que podamos obtener una nube de puntos general del entorno que estamos escaneando, ya sea un edificio, un almacén, una fábrica, ¿vale? Es también, evidentemente, ese escaneo va a ir registrando todo lo que existe ahí, pero en paralelo también podríamos, por ejemplo, en el caso de que estéis haciendo, además de la documentación, un inventario de determinados activos que tengáis en la planta, en el edificio, en paralelo se puede ir documentando eso con más detalle, utilizando, por ejemplo, la cámara del tablet o del teléfono, también se puede hacer con un teléfono móvil. Y cuando hemos completado ese proceso de captura, pues lo que hacemos es descargar esa información en nuestro ordenador y utilizar el software, porque estas soluciones no solo están constituidas por el equipo en sí, sino también por el software que nos permite registrar, editar esa información, visualizarla, colaborar sobre ella, y ese es el siguiente paso siempre, ¿no? A partir de esa información que hemos capturado en campo, pues se edita, se limpia si hay algún elemento que no queremos en la escena, y a partir de ahí se publica en el formato adecuado para el paso siguiente, ¿vale? Que ahora veremos cuál sería. Esto es con el escáner, con un escáner estático. Si tenemos un escáner cinemático o dinámico, como es el caso del BLK2GO, que os comentaba que podemos llevar en mano, pues el proceso es un poco más rápido. Porque lo que hacemos es, en vez de colocar diferentes posiciones del equipo, lo que hacemos es movernos con el equipo a lo largo de ese entorno que queremos capturar para ir registrando todo lo que queremos, ¿vale? Nos movemos, no tan rápido como va el equipo en la escena, ¿vale? Nos movemos de manera que capturemos todo lo que nos interesa en la escena. Vamos a verlo en vídeo, cómo sería el proceso. Simplemente llevamos el equipo en mano, podemos apoyarnos también en una aplicación que nos permite ver la trayectoria que vamos siguiendo con respecto al entorno que se está capturando. Y simplemente es tan simple como eso. Y la tarea de inventario pues la podemos hacer utilizando la cámara frontal que tiene el equipo, y podemos ir registrando todos esos elementos que nos interesa capturar con más detalle en la escena. Pongo el ejemplo de inventario porque creo que es una de las aplicaciones principales dentro del entorno de Facility Management. Bueno, una vez que hemos capturado esa escena, si os fijáis aquí, bueno, es una superficie similar a la que veíamos antes, que a lo mejor habíamos tardado una hora, pues aquí se han tardado
15 minutos en hacer esa captura. Y una vez que tenemos esa información, pues con el mismo software que veíamos antes, podemos editarla, eliminar toda la información que no nos interese, examinar cómo ha quedado la captura y publicar esa información a un formato adecuado para su visualización, colaboración o el trabajo que necesitemos hacer a partir de esa nube de puntos. ¿Y cuáles son esos caminos que podemos seguir a partir de lo que hemos capturado? Pues podríamos decir, el más básico podría ser la visualización de esa nube, simplemente examinarla, medir sobre ella, ver todas las imágenes panorámicas que se han ido generando y utilizarla como un entorno de visualización o documental simplemente de lo que tenemos en nuestras instalaciones. En muchos sitios se utiliza de esa manera, o sea, es un archivo documental de sus instalaciones en el momento que se hizo el escaneo, ¿vale? Puede ser una base para visualización, pero también para colaboración o integrar esa escena realista en otro entorno de gestión, como puede ser una plataforma de Facility Management o de Workplace Management. Otro camino que es probablemente el más habitual sería utilizar esa nube de puntos para diseño o modelado de esa realidad. O sea, capturar ese estado existente y modelarlo o delinearlo, o sea, crear planos o crear un gemelo digital, por ejemplo. ¿Vale? Ahora mismo casi todos los software comerciales de diseño de modelado admiten nubes de puntos en diferentes formatos, depende del fabricante, en formatos estándar, estos que vemos aquí, o las aplicaciones nuestras que también permiten, utilizando preferiblemente nuestro formato de nube de puntos, modelar, generar mallas sobre nuestras aplicaciones. Y otra aplicación también es el análisis, o sea, esa nube de puntos, como os imaginaréis, esa geometría que hemos capturado, puede servir de base para análisis muy variados, análisis de horizontalidad del suelo, verticalidad de muros u otros tipos de estructura, análisis que veremos ahora entre lo que se ha construido y lo que se había diseñado, planificado. ¿Vale? Aquí, bueno, situamos un poco dentro de este ciclo, ¿no? de vida del edificio, puede ser el ciclo de vida también de un proyecto, las diferentes fases en las que creemos que esa información de nube de puntos puede ser más útil. ¿Vale? Vosotros entiendo que os situáis en esta parte de ese ciclo, ¿vale? Básicamente operación y mantenimiento, pero que podríamos decir lo que hacéis de forma continua, pero ese proceso de operación y mantenimiento, cuando hay un proyecto de ampliación, de reforma o rehabilitación, pues comienza nuevamente ese ciclo para esa parte en concreto del edificio, de vuestra instalación, y sería aplicable toda esta esa información como referencia para planificar, podemos utilizarla como referencia para gestionar o como referencia para validar determinadas acciones, como puede ser validar un as-built, por ejemplo, ¿no? A nivel de planificación, pues, ¿qué podemos hacer? Análisis de lo que se ha escaneado, de ese entorno, puede ser la base para diseño o para planificación de la ejecución de un proyecto. A nivel de gestión, pues puede ser simplemente la base sobre la que hagamos nuestra
tareas de operación y mantenimiento, si no tenemos planos o no tenemos, que es algo habitual. Y a nivel de validación nos va a permitir siempre tener información exacta de lo que hay en la realidad en ese momento de la captura y compararlo con un diseño que estaba previsto o comparar esa realidad con algo que se va a construir, si interfieren, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿no? Actividades de ese tipo. Vamos a ver algunos casos concretos dentro de actividades que son de Facility Management o muy cercanas al Facility Management. Aquí, por ejemplo, tenemos una parcela urbana que podría ser perfectamente un ejemplo para los que se dediquen a real estate, por ejemplo. Como esa información que hemos capturado con un láser escáner en unos 20 minutos nos permite rápidamente poder documentar esa parcela, obtener todas las medidas, simplemente con insertarlo en un software de CAD, obtener todas las medidas longitudinales, de área, pero incluso medidas de pendientes o crear gráficos que rápidamente, de elevación, por ejemplo, nos permitan describir ese entorno que hemos capturado. Lo mismo a nivel de creación de planos, por ejemplo, de espacios. En este caso es una 9 puntos de un parking y vamos a ver cómo, en este caso, dentro de AutoCAD, utilizando uno de nuestros plugins, de nuestro software, en este caso para modelado de 9 puntos, podemos obtener rápidamente un plano que describa perfectamente ese parking, ¿vale? Lo mismo aplicado a una planta de un edificio o a un almacén, a lo que sea. Sabemos, bueno, vosotros mejor que yo, que el tema de la documentación, de contar con información rápida de nuestras instalaciones, de nuestros edificios, en muchos casos es un problema. En muchos casos se gestiona sin información gráfica, en otros se gestiona con el plano de seguridad o el plano de evacuación, en otros casos con el plano de cuando se adquirió el local o el edificio, y en muchos casos no se cuenta con información gráfica. Estas herramientas de escaneado láser son podemos decir, la tecnología perfecta para obtener rápidamente información de nuestros activos inmobiliarios y poderla describir gráficamente, ya sea en 2D o en 3D. En estos momentos que está de máxima actualidad por el tema de la pandemia, la rehabilitación de espacios o la redistribución de espacios, la reforma de oficinas, este tipo de herramientas puede ser muy útil cuando no tenemos información previa, planos o modelos de distribución de del mobiliario o distribución de las particiones de nuestras oficinas. Pues simplemente hacemos, como veíamos antes, un recorrido, escaneamos esa planta y rápidamente vamos a obtener esa información y a partir de ahí, pues bueno, a CAD, a un modelo 3D, de la forma en que trabajemos. ¿Vale? Antes veíamos el ejemplo en 2D, vamos a ver ahora el ejemplo en 3D, o sea, modelar esa información utilizando herramientas BIM, que también es algo, entiendo, con lo que estéis familiarizados y es algo también, bueno, ya no es tan actual, pero es algo que sí, en muchos casos, seguramente o estáis trabajando sobre esa metodología o probablemente os exijan trabajar sobre esa metodología. Que básicamente una de sus características fundamentales es que describe perfectamente la edificación y evidentemente tenéis que trabajar en 3D. Y la única forma rápida de trabajar en 3D o de obtener información tridimensional de nuestro entorno ahora mismo es esta, el láser escáner. O sea, quiero decir, hacerlo rápido, se pueden hacer de muchas formas las cosas,
pero hacerlo rápido y con precisión, esta es la mejor forma de hacerlo. Y al igual que en el vídeo anterior veíamos cómo podíamos generar ese plano en AutoCAD, aquí vamos a ver cómo podemos generar un modelo 3D de un edificio rápidamente utilizando las herramientas similares, ¿vale? Esa nube de puntos, como os decía anteriormente, no es solo un documento visual, sino que es un documento técnico muy valioso porque podemos seccionarla, como veis, es muy simple, seccionarla en cualquier dirección y a partir de ahí comenzar a generar nuestra información. En este caso, estamos viendo funcionar esto en Revit. Vemos cómo podemos definir directamente los niveles que necesitamos en Revit para generar los objetos BIM. Cómo podemos fácilmente seccionar esa nube. Y vamos a ver cómo tenemos también herramientas para poder generar objetos constructivos a partir de esa nube. En este caso, en muros, la herramienta detecta automáticamente la dimensión del muro y podemos incluso crear directamente ahí nuevos tipos de elementos para las familias de Revit. ¿Vale? El proceso sería similar al anterior, o sea, no es una herramienta completamente automática, pero sí nos facilita bastante el trabajo de modelado en un entorno de edificación como este. Podemos ver cómo se detecta automáticamente ese grosor de muros, ¿vale? Y no solo los muros, sino también puertas y ventanas. Vamos a ver, también tenemos una herramienta específica para generar esas puertas, a partir, evidentemente, de lo que tengamos en nuestro proyecto de Revit, de esas familias que tengamos previamente. Y lo mismo con las ventanas, ¿vale? El proceso el trabajo es, evidentemente, repetir ese proceso en cada una de las puertas y lo mismo en el caso de ventanas. Esa herramienta nos permite de una forma automática definirla, o sea, detecta las dimensiones de esa ventana y podemos crear nuevos tipos dentro de las familias de Revit. ¿Vale? El vídeo, evidentemente, lo veis, está un poco acelerado, ese no es el tiempo real, pero sí es bastante rápido. ¿Vale? Y lo mismo, estamos viendo un entorno de edificación, lo mismo podemos hacer en un entorno industrial. ¿Vale? Podemos, a partir de esa nube de puntos, generar información 3D para una ampliación de una planta, de una línea de producción, una reforma de nuestras instalaciones, para calcular el volumen de acero que tienen esas estructuras, etc. Aquí vamos a ver cómo podemos tener un proceso similar en un entorno industrial. Tenemos herramientas que nos permiten seccionar la nube de una manera rápida y podemos modelar elementos, por ejemplo, como esos perfiles de acero. Podemos saber exactamente con qué error se ajusta ese elemento que estamos colocando a la nube, tanto elementos verticales como horizontales. ¿Vale? O sea, es importante que la información esté capturada con calidad para que funcionen estas herramientas de reconocimiento, pero como veis, pues funcionan bien. En algunos sitios donde la nube no tiene la calidad suficiente, pues puede que no detecte, el algoritmo no pueda ejecutarse bien. Y a partir de ese proceso inicial de detección, pues a partir de ahí, ya teniendo los elementos en Revit, pues se puede operar como se hace habitualmente. Lo mismo con tuberías. Podemos, con estas herramientas, modelar esos elementos de tubería de forma muy rápida. Y además controlando con qué error nos estamos aproximando a
estamos modelando esos elementos ajustados a la realidad. ¿Vale? Cualquier elemento de tubería que el algoritmo reconozca, pues nos va a insertar una tubería de la familia que hemos seleccionado, del tipo que hemos seleccionado, con las dimensiones que está detectando en la nube. Y también podríamos, por ejemplo, antes lo mencionaba, pues analizar esa realidad que hemos capturado, compararla con un proyecto de diseño que tengamos intención de ejecutar en ese entorno. ¿Vale? Podemos tener planteado ese diseño, pero queremos comparar dentro de esa realidad si hay algún tipo de interferencia, de colisión entre eso que estamos planificando y lo que ya existe en ese entorno y hemos capturado en la nube. ¿Vale? Eso a nivel de herramientas de diseño, podríamos decir, tradicionales, pero también tenemos esta otra opción, también es parte de nuestro software, con la que podemos directamente convertir, que esto también es interesante, no solo para el modelado, sino para la generación, por ejemplo, de gemelos digitales. A partir de esa nube de puntos podemos, eso que estáis viendo ahora mismo no es una nube de puntos, sino es una malla que se ha generado a partir de la nube de puntos. Y podemos rápidamente diferenciar los planos principales, suelos, techos, paredes, y luego el resto de elementos podríamos clasificarlos, si queremos hacer una gestión un poco rápida de eso que tenemos en nuestras instalaciones, podemos clasificarlo rápidamente, si son tuberías, si son máquinas, calderas, bombas, o sea, las categorías que nos interesen, y hacer una gestión un poco más, con un poco más de sentido. Ahí estamos viendo eso, ese modelo dentro de Navisworks, por ejemplo. Podríamos verlo en un entorno de nube, por ejemplo, de Autodesk también. Entonces podemos identificar todos esos segmentos que originalmente era una nube, lo hemos convertido en una malla y esa malla la hemos seccionado y podemos hacer una gestión rápida de esos elementos. Como os decía, podría ser la base para un entorno de gemelo digital, por ejemplo. Las nubes de puntos también pueden ser la base gráfica para la gestión directamente y servir para tareas, además de documentación, también de inspección. Esa nube de puntos se ha capturado y a lo mejor en campo no nos damos cuenta de determinadas situaciones o del estado, a lo mejor, de esos elementos. Pero hemos capturado esa información, luego tranquilamente en la oficina podemos analizar esa información y detectar determinadas incidencias dentro de ese entorno que hemos capturado. ¿Vale? Y puede ser la base también esa nube de puntos además de visualización, como os decía, de colaboración. Esto es un ejemplo de un proyecto de construcción que se ha escaneado, esa obra. Podemos ver esa nube de puntos de diferentes formas. Vamos a verlo en color real, por la intensidad del láser. ¿Vale? Y esa información que es la realidad, o sea, no es un plano, no es un diseño futuro, es lo que existe en ese momento en la obra, en el momento de la captura. Podemos decir que esto en una obra se puede hacer de forma periódica, a lo mejor semanalmente, y tenemos acceso, aunque estemos estemos lejos del emplazamiento de la construcción, podemos acceder a esa información y ver realmente lo que hay ahí, pero no solo verlo, podemos medir sobre esta plataforma, podemos insertar información detallada, pueden ser imágenes, o sea, fotos de detalle, pueden ser documentos, o puede ser la instalación de una máquina, etc. Y podemos también, a nivel de análisis, verificar si eso que se está ejecutando es adecuado con respecto al proyecto inicial, o sea, al diseño que habíamos previsto. Esa es otra utilidad, otra aplicación de estas herramientas de Reality Capture. O sea, estamos
esa realidad que hemos registrado nos puede servir siempre para compararla con un diseño que estaba previsto, con un diseño futuro, ¿vale? Y tenemos herramientas para conseguirlo, como esto que estáis viendo. Estamos comparando un modelo 3D con la nube. Y podemos ver, establecer unas tolerancias, pues quiero que me resalte todo lo que se desvíe 1 centímetro, 1,5 centímetros de lo que estaba previsto, o menos. Y ahí depende de la tolerancia que establezcamos, podemos diferenciar, ¿vale? Obtener informes que nos describen perfectamente dónde están los problemas, ¿vale? Y por supuesto, a nivel de operación y mantenimiento, estos entornos podemos utilizarlos también para ese propósito, ¿vale? Podemos, a partir de la información que obtenemos, de esa nube de puntos, podemos visitar virtualmente nuestras instalaciones, que ahora mismo con la situación que hay de desplazamientos, las limitaciones de desplazamientos, pues puede ser una opción interesante para muchos. O sea, capturamos esa realidad, tenemos esa copia virtual de esa realidad y podemos acceder a ella en cualquier momento. Las personas en este caso estamos viendo TrueView Cloud, que es un servicio nuestro en la nube, y cualquiera de los que participan en el proyecto que tienen que hacer esas tareas de operación y mantenimiento, pues pueden ver directamente, pueden medir sobre esa realidad y ver información que se haya ido añadiendo, pueden ser anotaciones, pueden ser documentos, etcétera, pero dentro de ese contexto real. Vamos a ver este proceso, en este vídeo nos lo explico un poco, el proceso completo, podríamos decir, de obtener esa información, algo similar a lo que vimos antes, pero cómo podemos sacarle partido dentro de este entorno de gestión en la nube, o cómo se puede integrar directamente en un software de Facility Management, seguramente similar al que uséis habitualmente. Esto sería el resultado de ese escaneo. Tenemos no solo la nube que habéis visto antes en el vídeo, sino estas imágenes panorámicas sobre las que podemos medir, visualizarlas, pero no solo visualizarlas, sino también podemos insertar hipervínculos, documentos que se suben al servidor y están disponibles para todo el que acceda a esa información. Por ejemplo, una subcontrata de mantenimiento que a lo mejor no está familiarizada con nuestras instalaciones, pues si accede a este entorno, por ejemplo, ahí se le ha puesto un documento de esa controladora para la bomba, pues puede acceder a ese documento y ver exactamente cuáles son las características, las especificaciones de ese equipo, cómo operarlo, ¿vale? Puede ser un manual de instalación, un manual de mantenimiento de ese equipo, ¿vale? Esa persona o esas personas sin haber estado antes en esa instalación, pues pueden ver perfectamente lo que hay ahí, cuáles son las dimensiones de ese espacio, medir para ver si cabe determinada máquina. Y el otro paso, el siguiente paso, antes lo estamos viendo en nuestra plataforma, el siguiente paso es insertar ese mismo entorno realista que hemos capturado en una plataforma. En este caso es una plataforma de un fabricante italiano, se llama Geomap, pero podría funcionar perfectamente en cualquiera de los software que más se utilizan en España, por ejemplo, pues Archius, Planon, Tririga, Máximo. En cualquiera de estos entornos podría insertarse esta escena real y utilizarla para asociarla a los planos, asociarla a nuestras calendario de mantenimiento, a las órdenes de trabajo, a las tareas que estén abiertas, sobre esos activos que estamos viendo en pantalla. Quería
A ver, en este punto... Le quería mostrar este entorno, que lo veamos directamente. Voy a moverlo aquí a esta pantalla. ¿Vale? Este sería el entorno, esto que estábamos viendo antes. Este sería la plataforma en la nube. Y aquí podemos, funciona como cualquier aplicación de servidor, donde podemos subir nuestros proyectos y asignar privilegios a los usuarios. Podemos administrar ese servidor que tenemos de nube de puntos, como administramos cualquier otra aplicación de servidor, ¿vale? Y ese sería el entorno, ¿vale? Aquí tenemos herramientas, como os decía, de medición. No solo estamos viendo la información real, o sea, una vista realista de eso, sino que también podemos medir o agregar. Bueno, aquí no tengo privilegios para hacerlo, como decía, esto es configurable, pero podríamos agregar estas etiquetas que pueden ser hipervínculos, aplicaciones externas, documentos, como veíamos, y movernos, por supuesto, de una estación a otra, ¿vale? Y ver perfectamente nuestra instalación, ¿vale? Y bueno, aquí... aquí, un poco lo que veíamos antes. Y bueno, respecto a esto, recientemente estamos en conversaciones con Plano, seguramente conoceréis como plataforma de Facility Management, de Workplace Management, para integrar toda esta, o sea, cuestión de tiempo que comience a comercializarse esta integración dentro de Planon, para que los usuarios de esta plataforma puedan acceder directamente a la información generada por nuestros equipos, por nuestro software, dentro del entorno de Planon, ¿vale? Que puedan tener fluidez entre las tareas que tienen que realizar dentro de la plataforma, dar de alta equipos, lanzar tareas de órdenes de trabajo, etc. Tener la referencia real de una nube de puntos dentro de ese entorno. Esto sería, podríamos decir, el proceso final o el sumum, podríamos decir, de esta aplicación, ¿no? Del uso de este tipo de datos dentro de plataformas de Facility Management. Aunque, como os decía, se puede integrar en cualquier entorno de Facility Management. Tenemos ese kit de desarrollo, esa API, para que este entorno que veíamos antes en la nube o cualquier otro, se pueda integrar directamente dentro del GMAO o del software que utilicéis a nivel de Facility Management. A modo de conclusión, quería que os quedarais con esto que vemos en pantalla, que esta herramienta, esta tecnología de captura de la realidad, información actualizada y exacta del entorno que gestionáis de una forma rápida, precisa y segura. Es una tecnología, como habéis visto, que no necesita contacto ni estar viendo en situaciones peligrosas para obtener información. Y eso nos va a permitir cumplir actividades como estas que vemos en estos 6 puntos. Crear la información más bien, usar información existente de una forma muy simple. Facilitar. Fernando. ¿Sí? Disculpa, es que no se te oye. ¿No se me oye? No, tienes como el sonido como no sé qué pasa, que hay como interferencias. Se te oye muy mal. Ha ocurrido ahora, ¿eh? Te hemos oído perfectamente todo el... ¿Ahora se me escucha? Ahora. ¿Ahora? Sí.
De todas maneras, solo avisarte que quedan 4 minutos. Sí, Creo que ya estás haciendo son ya las conclusiones la conclusión. Sí, fenomenal. y ya está. Pues eso, a modo de conclusiones quería que os quedarais con esto, que a partir de esa información de Reality Capture pues podemos de una forma muy rápida elaborar esos inventarios, crear una base geométrica que nos sirva para operación y mantenimiento, inspección, proyectos de rehabilitación, de ampliación, que nos facilite el visitar nuestras instalaciones en remoto y minimizar pues, desplazamientos, hacerlo de forma más segura, que nos sirva también para hacer seguimiento, control o colaboración virtual sobre una base real, o sea, no sobre planos, sobre modelos, sino sobre una base real, y que nos permita hacer análisis comparativos o de validación entre esa realidad y lo que teníamos, lo que habíamos diseñado, lo que se había ejecutado. ¿Vale? Y bueno, este mensaje final, que esta realidad que hemos capturado nos va a permitir gestionar sobre la realidad, no sobre un plano quizás desactualizado, sino sobre lo que tenemos realmente en nuestras instalaciones. Fenomenal. Muchas gracias a todos por haber aguantado. Te volvemos, no sé si soy yo ahora o si es el sonido, pero te veo la imagen congelada. De todas maneras, muchísimas gracias, Fernando, por haber compartido con nada, estoy a vuestra nosotros. disposición. Como decía, muchísimas gracias por haber compartido esta información tan interesante acerca de la captura de la realidad para la aplicación en el Facility Management. Muchas gracias también a Leica Geosystems por compartir con nosotros su producto y os recordamos que esta ponencia de Fernando Delgado estará disponible en el canal de IFMA España de YouTube por si alguien quiere visualizarla de nuevo. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Hasta luego, muchas gracias.